Te dijeron que comprar Bitcoin por exchange es más seguro que comprarlo P2P. Y suena lógico, porque cuando una empresa te pide documentos, selfies, comprobantes y te pone una interfaz limpia, tu cerebro asume que eso significa protección. Pero yo quiero que entiendas algo que casi nadie te dice con claridad. Muchas veces esa sensación de seguridad es exactamente lo que te vuelve más vulnerable, porque el verdadero riesgo no siempre aparece cuando compras. A veces aparece después, cuando tu nombre ya quedó vinculado a una operación, cuando tu identidad ya quedó conectada con tu patrimonio, cuando alguien en algún lugar ya puede unir las piezas y saber que ese Bitcoin es tuyo. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Cree que el peligro está en comprarle Bitcoin a otra persona. Cree que P2P suena más informal, más caótico, más arriesgado, pero lo que parece desorden no siempre es peligro. Y lo que parece orden no siempre es protección. A veces es control. A veces es vigilancia. Y a veces es una puerta que abres sin darte cuenta y que ya no puedes cerrar. Yo no quiero que veas este video como una discusión técnica más dentro del mundo cripto. Quiero que lo veas como una decisión sobre tu libertad. Porque cuando compras Bitcoin no solo estás eligiendo un activo, también estás eligiendo cuánto poder le entregas a terceros para observarte, clasificarte y si algún día quieren, condicionarte. Y al final de este video vas a entender algo mucho más importante que una simple comparación entre P2P y exchange. Vas a entender por qué, en un contexto de crisis, censura o presión financiera, esta diferencia puede decidir quién conserva opciones y quién descubre demasiado tarde que nunca tuvo el control. Porque antes de hablar de seguridad, primero tenemos que hablar de una mentira que casi todo el mundo repite sin pensar. P2P no significa desorden, no significa mercado negro. P2P significa persona a persona, es decir, una transacción directa entre dos partes, sin un banco, sin una empresa de pagos y sin una institución decidiendo si esa operación merece permiso. De hecho, esa lógica está en el origen mismo de Bitcoin. En octubre de 2008, Satoshi Nakamoto escribió que una versión puramente peer-to-peer de efectivo electrónico permitiría enviar pagos online directamente de una persona a otra, sin pasar por una institución financiera. Esa no fue una idea secundaria, fue el corazón del diseño, y el gran avance técnico fue resolver el problema del doble gasto con una red distribuida y prueba de trabajo, sin depender de una tercera parte confiable. Ahora bien, aquí aparece la crítica que más se repite. Que si compras Bitcoin P2P, podrías recibir monedas que en el pasado estuvieron vinculadas a una actividad ilícita. Y sí, la blockchain es pública. Existen empresas como Chainalysis, TRM Labs o Elliptic que rastrean movimientos y etiquetan direcciones asociadas a hacks, ransomware o entidades sancionadas. En 2025, por ejemplo, se estimó que direcciones ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares en cripto. Pero aquí está el dato que casi nadie menciona. Eso sigue representando menos de 1% del volumen total atribuido en el mercado. Y aquí está la pregunta que destruye el argumento. Cuando recibes efectivo, ¿investigas por todas las manos por las que pasó ese billete? No. Cuando recibes una transferencia bancaria, ¿reconstruyes todo el historial de ese dinero? Tampoco. No lo haces porque el dinero funciona gracias a una propiedad central, la fungibilidad. Una unidad debe valer igual que otra unidad. Y en el protocolo de Bitcoin, un Satoshi sigue siendo un Satoshi. El juicio moral no lo hace la red. Lo intentan imponer terceros desde fuera. Un dato rápido, hay una moneda diseñada desde el inicio para la privacidad absoluta. Ya les hablé de ella, Monero. El link al video aparece ahora en pantalla. Échale un vistazo al terminar y no olvides suscribirte y darle el like en este video. Estoy seguro de que te interesará mucho esta moneda. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca de verdad. No cuando discute si P2P se ve más cómodo o más incómodo, sino cuando confunde acceso con protección. Porque Bitcoin por diseño no lleva tu nombre pegado encima. La red es pública, sí, pero es pseudo-anónima. Se ven direcciones, movimientos y saldos, no identidades reales a menos que tú mismo las conectes. Y esa conexión casi siempre ocurre en el mismo lugar. La puerta de entrada y salida entre fiat y cripto. Cuando compras con KYC, no solo compras Bitcoin. Entregas tu nombre, tu documento, tu foto, tu dirección y, muchas veces, también tus patrones de comportamiento. ¿Cuándo compras? ¿Cuánto compras? ¿Desde dónde lo haces? Y en 2026 esa huella pesa más que antes, porque el cerco regulatorio es más estrecho. En Europa, MiCA ya exige licencias y supervisión para quienes ofrecen servicios cripto.
En Estados Unidos, el formulario 1099-DA ya está en marcha para reportar operaciones con activos digitales, y las reglas internacionales siguen empujando más intercambio de información entre intermediarios, y eso cambia por completo la naturaleza del riesgo. Porque ya no estás hablando solo de una compra, estás hablando de vigilancia, cruce de datos y exposición futura. Las plataformas con KYC se convierten en objetivos muy valiosos precisamente porque concentran identidades y patrimonio en el mismo lugar. Y ese peligro no es teórico. En 2025, Coinbase reconoció una filtración de datos personales obtenidos a través de agentes de soporte sobornados, con costos estimados de hasta $400 millones. Entonces, entiende esto, Bitcoin no necesita juzgarte, pero una empresa, un banco, una autoridad o incluso un atacante sí pueden hacerlo, en el momento en que ya saben que ese dinero es tuyo. Y por eso la mayoría no está comprando solo comodidad, muchas veces también está comprando trazabilidad. Tengo un video donde explico las razones para comprar Bitcoin con o sin identificación. Te lo dejo aquí en pantalla para que lo revises luego. Déjame en los comentarios tu preferencia. ¿Eres de los que usan KYC o prefieres el P2P? Ahora quiero darte algo todavía más importante. Prueba de que todo esto no es teoría. Porque mucha gente escucha mercado P2P y se imagina algo improvisado, marginal o casi inexistente. Y no. El mercado P2P de Bitcoin lleva años funcionando, y después del cierre de local Bitcoins en 2023 y del endurecimiento regulatorio sobre exchanges con KYC, estas opciones ganaron todavía más atención. Bisq es una de las referencias más conocidas dentro del ecosistema. Es una solución mucho más descentralizada, pensada para quien prioriza privacidad y resistencia a la censura por encima de la comodidad. No es la opción más simple, pero sí una de las más coherentes con la filosofía original de Bitcoin. RoboSats, en cambio, se hizo muy popular por algo distinto. Simplicidad y privacidad rápida usando Lightning. Para mucha gente fue la puerta de entrada a un P2P más ligero, más ágil y menos expuesto. No porque elimine todos los riesgos, sino porque reduce de forma radical la fricción de empezar. También está HODL HODL, que durante años se mantuvo como una referencia global para intercambios P2P, sin custodia directa de fondos. Y ahí el mensaje es importante. No todas las plataformas P2P son iguales. Algunas priorizan descentralización extrema, otras equilibrio entre usabilidad y control, otras liquidez. Luego aparecen modelos más sociales, como Vexel, que empuja la idea de confianza local y redes de contacto, y más recientemente, herramientas construidas sobre Nostr, como Monstro, que representan una evolución todavía más resistente a censura y más alineada con el futuro del ecosistema. No quiero explicarte ahora cómo usar cada una, porque eso te lo traeré en el próximo video. Lo que quiero que entiendas es otra cosa. La infraestructura ya existe, el mercado es fuerte y las alternativas son muy buenas. Cuando descubres eso, dejas de pensar que solo hay una manera de entrar en Bitcoin, porque ya no estás mirando una teoría, estás viendo opciones reales. Suscríbete al canal y espera el próximo video. En tiempos normales, casi todos eligen comodidad. Una app rápida, una interfaz limpia, soporte al cliente y la sensación de que alguien está al mando. Pero puedes ignorar lo que voy a decir, aunque antes de hacerlo, mira lo que pasa cuando el sistema deja de comportarse como sistema y empieza a comportarse como filtro, porque cuando llegan bloqueos bancarios, controles de capital, sanciones, inflación brutal o censura financiera, depender por completo de intermediarios deja de parecer una ventaja. En ese momento, lo único que importa es una cosa: ¿qué sistema sigue funcionando cuando el resto empieza a cerrar puertas? Y esto no es teoría. En Venezuela, con años de hiperinflación, sanciones y colapso monetario, millones de personas terminaron usando mercados P2P para proteger valor, recibir remesas y seguir operando. En enero de 2026, en medio de una nueva crisis política, se registraron más de $20 millones en volumen P2P en apenas unos días, no por ideología, por necesidad. Lo mismo ocurrió en otros lugares. En Rusia, después de las sanciones posteriores a la invasión de Ucrania, el uso de cripto para pagos y movimientos internacionales se disparó. En Nigeria, cuando aumentaron las restricciones sobre el acceso a dólares, el P2P ganó fuerza como vía de escape. En Argentina, con inflación crónica, y en Irán, con represión y deterioro monetario, la lógica fue la misma. Cuando el sistema tradicional aprieta, la gente busca rutas que no pidan permiso. Y por eso P2P importa tanto. Porque permite que el valor siga moviéndose incluso cuando la infraestructura tradicional falla o se vuelve hostil. No porque sea perfecto, no porque sea mágico, sino porque no depende de un único interruptor que alguien pueda apagar desde arriba. En contextos de guerra, autoritarismo o desastre, esa diferencia deja de ser filosófica y se vuelve práctica.
recibir ayuda, mover ahorros, cerrar un intercambio directo, proteger una parte de tu patrimonio. Y en escenarios todavía más extremos, incluso empiezan a aparecer alternativas como redes mesh que permiten coordinar comunicación y, en ciertos casos, facilitar el movimiento local de valor aun cuando la Internet tradicional falla o queda interrumpida. No es la norma todavía, no es una solución masiva, pero muestra algo importante. Bitcoin puede adaptarse a entornos donde el sistema bancario simplemente deja de existir. A veces eso ya no es una comodidad, es supervivencia. Ese es el punto que casi nadie entiende mientras todo parece estable. No se trata solo de comprar Bitcoin. Se trata de conservar opciones cuando otros sistemas te las quitan. Y por eso, en el próximo video, te voy a mostrar algo todavía más práctico. ¿Cuáles de estas plataformas P2P tienen más sentido según tu perfil? ¿Qué diferencias importan de verdad y cómo entender sus ventajas y sus límites sin caer en errores de principiante? Y además te mostraré en la práctica cómo usar una de las plataformas. Porque saber que existe una salida ya es importante, pero saber usarla bien puede cambiar por completo tu posición. Si quieres aprender a proteger tu dinero con inteligencia y no solo a comprar Bitcoin por inercia, suscríbete, porque en este canal no estamos aquí para repetir lo que dice el sistema. Estamos aquí para entender cómo funciona y cómo dejar de depender de él.